Muy buenos días tengan todos ustedes. Bienvenidos sean a Cristo en nuestra familia. Como cada reunión, le damos gracias a nuestro invitado principal. Le damos gracias al Señor. Y no solo porque Él es nuestro invitado personal, nuestro invitado principal, sino porque nos ha permitido a nosotros poder tener entendimiento de quién es Él. La vida no sería posible si Él no lo hubiese permitido en su soberanía y en su potestad. Y no es de ninguna manera un Dios ausente, como dice la Escritura. Ciertamente en las reflexiones Dios está más interesado de estar cerca de nosotros que lo que nosotros mismos tenemos de interés de estar cerca de Él. Sé que no es un tema sencillo. ¿Cómo podría yo acercarme a un Dios que aparentemente no veo? ¿Cómo podría yo acercarme a un Dios que aparentemente no escucho? ¿Cómo podría yo acercarme a un Dios que no siento? Y en la medida que Dios nos permite tener entendimiento, yo puedo percibir entonces que Él me habla permanentemente. Cuando yo puedo contemplar los cielos, cuando yo puedo contemplar el firmamento, cuando yo puedo contemplar una noche estrellada, Dios me dice, ¿ves todo esto? Yo lo hice. Y solo eso podría llevarnos al entendimiento y a la aceptación de que esto escapa a nuestro entendimiento y que es real. Es real que nosotros nos levantamos hoy, que abrimos nuestros ojos, que quizás nos dimos cuenta que pudimos hacer una respiración profunda, que pudimos hacer exclamaciones, que es posible que durante esta mañana hubo manifestaciones de afecto, de cariño, de parte de las personas con las cuales convivimos, amamos, queremos, estimamos. Dios quiere darnos a entender que todas estas cosas es porque Él las permite. Aún situaciones complejas, en un mundo complejo y complicado, en el cual parece que las cosas van de mal en peor, aún ahí Dios se hace manifiesto a través de su misericordia. Decimos que no lo podemos escuchar. Y Dios dice, detente, detente. En estos días que nos ha bendecido con lluvia, hay momentos en que ha habido truenos, relámpagos, y en los que quizás el hombre pueda detenerse y reflexionar. Las manifestaciones del poder de Dios. Incluso poder sentir la lluvia a través de nuestros sentidos. Y Dios dice, yo estoy aquí. Y aún más, y aún más. Porque yo soy el que da la vida y marca un tiempo humano para terminar. Yo soy el que lo sostiene. Y Dios quiere llevarnos a un entendimiento y a un proceso en el cual si nosotros dejamos hacer el esfuerzo y nos detenemos y nos distraemos en otras cosas, y no estoy diciendo necesariamente que estén mal, porque son parte de nuestro vivir en el día a día, pero Dios quiere darnos entendimiento para decir, yo aquí estoy,
aquí estoy permanentemente. Y no solamente estoy, sino que tengo un plan maravilloso para todos y cada uno de ustedes. Yo no deseo que nadie se pierda en la eternidad, porque ciertamente hay una eternidad. Una eternidad que tiene dos caminos. Una eternidad que marca un punto en el que dice una eternidad sin Dios, y otro camino marca y dice una eternidad con Dios. Por lo tanto, Señor, queremos darte gracias esta mañana por permitir reunirnos con la única finalidad de reconocer que tú eres Dios, con la única finalidad de darte gloria a través de nuestra vida, de nuestros actos, de nuestros pensamientos, de reconocer que tú eres Dios y que no hay otro Dios. Aun cuando tu palabra dice que tú eres el Dios de dioses, ningún Dios es como tú. Tú eres el único Dios. Aún la Biblia dice que nosotros somos como dioses, pero que ciertamente como humanos moriremos. Gracias, Señor, por permitirnos entender tu palabra, de comprender tu palabra. Gracias, Señor, porque hoy puedo pararme, detenerme y pensar en dónde estaría yo hoy si no te hubiera conocido. ¿En dónde estaría yo hoy si no te hubieras revelado a mi vida? Ciertamente, Padre, hay un canto que dice: vagaría sin rumbo, sin ilusión, si no fuera por tu amor. Y ese amor, Padre, alcanza su máxima expresión al yo comprender el día de hoy que tu palabra me dice que de tal manera amaste al mundo que entregaste a tu único Hijo llamado Jesucristo, para que todo aquel que en él cree no se pierda. Gracias, Padre, porque hoy puedo entender que tú me has sacado de la oscuridad, que tú me has sacado de la esclavitud, que tú me has librado de la angustia, que tú me has librado de todos mis temores. Y no es que mis problemas humanos se hayan terminado, Señor, pero hoy sé que tú estás conmigo. Hoy sé que tú eres el que me sostiene. Hoy sé que tú eres el que tiene un buen fin para mí, a tu lado. Sé que al sacarme, Señor, de cada uno de estos escenarios, no quiere decir que simplemente todo cambió y se acabaron los problemas y las dificultades. Porque aún en mi vida, Señor, al igual que cuando sacaste a tu pueblo de Egipto, tuvieron que caminar, Señor, a través de valles, de montes, a través del desierto, en donde ellos vieron tu poder. De la misma manera, Señor, que hoy podamos ver tu poder, sobre todo cuando andamos en desiertos, cuando parece que las cosas están muy complicadas, en donde parece que no tenemos esperanza, en donde parece que vamos a morir por distintas circunstancias. Tú te manifiestas en poder, Señor, y nos lo das a entender. Permite, Señor, que después de ser testigos de tu misericordia y de tu gracia y de tu poder, mi corazón se vuelva a ti en agradecimiento, que yo pueda levantar mis manos y decirte gracias, Dios, que yo pueda abrir mi boca, Señor, y que de mi boca salgan palabras y cantos de agradecimiento para ti. Gracias, Señor, por habernos dado a nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Dios, porque aún Él permanece el día de hoy y entendemos que principalmente es a través de tu palabra. Porque Él dijo: yo soy la palabra. Porque Él dijo: quien come de este pan, que es mi cuerpo, vivirá eternamente. Para nosotros, Señor, entender lo que ese cuerpo está reflejado en la palabra de Dios.
Gracias, Padre, porque hoy puedo decir que tú me has librado, Señor, que has estado conmigo ahí en mis batallas, que tú eres el que me sostienes, que tú eres el que me animas, que tú eres el que me alientas, y aún me sorprendes a cada paso que doy. Por eso, Padre, vengo ante ti el día de hoy con la única finalidad de darte gracias, de rendirte honor, de expresar mi reconocimiento hacia ti por todas y cada una de tus bendiciones. Todas estas cosas, Señor, las expresamos y las decimos en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Permite que tu Espíritu, Señor, sea manifiesto, Señor, mientras escuchamos tu palabra. Gracias, Señor, porque cuando de nuestra boca sale tu palabra, vemos cosas maravillosas y preciosas. Y nos hablas de manera personalizada, individual. Gracias, Señor. Ayúdanos a seguir esforzando para seguirte buscando, para seguir reconociéndote en todos nuestros caminos. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, pues el día de hoy quiero llevarlos a una proclamación que tiene que ver con un pasaje de la Escritura que está en Mateo capítulo 3, en el cual hay una expresión que dice que hagamos frutos dignos de arrepentimiento. Y habría que hacer varias consideraciones al respecto. Quizás haya quien diga que no tengo que arrepentirme de nada hoy. Pero esto nada más refleja un punto de falta de conocimiento y de entendimiento. Todos tenemos que arrepentirnos cada día. Todos tenemos que reconocer que de alguna u otra manera nuestra vida no es perfecta y que en no pocas ocasiones ofendemos a Dios. Pero que Él ve nuestra decisión, nuestro esfuerzo por seguirlo y mantenernos en el camino que lleva a Él. Y esta proclamación precisamente está basada en Mateo capítulo 3, de algunos versículos que hay al respecto. La proclamación señala y dice: Señor, hoy me levanto con un corazón decidido y humilde. Vuelvo a Dios sin excusas, sin pretextos, sin máscaras. No justificaré mi pecado, ni viviré del recuerdo de una fe antigua. Mi arrepentimiento es real, es vivo y es transformador. Confieso mis pecados, y no solo los confieso, sino que los abandono y rindo mi voluntad a Cristo. Podemos repetirlo una vez más, esta última expresión. Confieso mis pecados, los abandono y rindo mi voluntad a Cristo. Pido al Espíritu Santo que transforme mi corazón, porque si mi corazón no es transformado, no puedo dar fruto verdadero. Renuncio a toda apariencia sin verdad.
restauro lo que dañé, perdono de corazón y camino en obediencia. De ninguna manera continuaré siendo un árbol estéril, porque ahora la raíz de mi vida está en Cristo y permanezco en Él, que es la vid verdadera. Y por su gracia produzco frutos dignos de arrepentimiento, de justicia, de humildad, de verdad, de misericordia y principalmente de amor hacia Dios y de amor a mi prójimo. Hoy, mis hechos muestran que me esfuerzo por alcanzar la gracia y que mi vida no es una religión vacía, sino una entrega sincera. Doy fruto que glorifica a Dios, porque el reino de los cielos se ha acercado y no quiero quedarme fuera. Amén. Se las he hecho llegar. Les invito para que pueda usted reflexionar, pensar en ella y que pueda proclamar, decirla en voz alta, considerando cada línea durante los próximos días. Cuando lo hacemos, algo ocurre en nuestra vida y aun cuando nosotros no nos percatemos, nuestra vida va cambiando poco a poco. Permítame leer precisamente Mateo capítulo 3 a partir del versículo 1. Primero lo voy a leer y luego voy a hacer algunas consideraciones que considero importantes y que el Señor me las mostraba. Dice: en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea. Subrayo, predicando en el desierto. Y diciendo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues este es de aquel de quien habló el profeta Isaías, cuando dijo: voz que clama en el desierto, preparad el camino para el Señor, enderezar sus sendas. Mateo 3:4 dice: y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y su comida era langostas y miel silvestre. Y salía él a toda Jerusalén, y salían a él Jerusalén y toda Judea y toda la provincia de alrededor de Jordán. Al ver que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía: generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no penséis dentro de vosotros mismos: a Abraham tenemos por padre, porque ciertamente yo les digo que aún Dios puede levantar hijos de Abraham de estas piedras. Ya el hacha está puesta a la raíz de los árboles, y por lo tanto todo árbol que no da buen fruto es cortado y es echado en el fuego. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y es echado en el fuego. Yo a la verdad, dice Juan, los bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene detrás de mí, cuyo calzado no soy digno de llevar,
es más poderoso que yo. Él, el que viene detrás de mí, los bautizará en Espíritu Santo y fuego. Gracias, Señor, por tu palabra, por tu bendita palabra. De este pasaje quiero destacar 7 puntos. Primero, Juan está predicando en el desierto. Segundo, lo que está predicando es arrepentíos. Tercero, dice voz que clama en el desierto. Cuarto, eran bautizados por él en el Jordán. 5, hay una invitación, hay una exhortación para decir: haced pues frutos dignos de arrepentimiento. 6, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Y 7, Dios enviará de su Espíritu Santo y seremos bautizados en el Espíritu y fuego. Mientras leía este pasaje, lo primero que me llevaba a la reflexión es que dice que Juan el Bautista predicaba en el desierto. Y quiero invitarlo para que piense qué hay en el desierto. Creo que todos conocemos el desierto. Algunos hemos estado físicamente en medio del desierto. Hablando desde el punto de vista figurado, aun cuando no hayamos estado físicamente en el desierto, muchas veces hemos pensado que nuestra vida es un desierto. Y luego entonces, ¿qué hay en un desierto? Hay arena. No hay una gran vegetación. A veces no hay nada. Hay un calor abrasador. No es un lugar concurrido. No es un lugar frecuente. Generalmente no hay agua visible. Hay que buscarla. Y aquí está Juan, en medio del desierto. El desierto tiene varias connotaciones y varias enseñanzas en la palabra de Dios. El pueblo de Israel, una vez que salió de Egipto, fue conducido a través del desierto en donde estuvieron 40 años. Elías, un profeta, huyó al desierto para poder encontrar la voz de Dios, y resalto, al desierto para poder encontrar la voz de Dios. Uno pensaría que debía haber ido a una ciudad, que debía haber ido a un lugar específico, que debería de haber ido a un punto de reunión en donde hablaran de la palabra de Dios, pero aquí está diciendo que se fue al desierto para encontrar la voz de Dios. Una vez que el Espíritu Santo descendió sobre nuestro Señor Jesucristo, fue llevado al desierto 40 días y 40 noches. No había nadie con él. En el desierto el pueblo de Israel vio grandes cosas. Ciertamente en medio de la necesidad, ciertamente en donde ellos pensaban vamos a morir porque no hay alimento, no hay agua y hay un sol abrasador. ¿A dónde nos has traído, Moisés? También había enojo, había frustración. Y en medio de todo eso, Dios no dejó solo a su pueblo. Dice la Escritura que envió una nube que los protegía del sol abrasador.
Los que han estado en el desierto saben que durante el día es un calor que alcanza los 45, 50 grados o más, y que por la noche desciende bruscamente la temperatura y hace frío, mucho frío, y Dios ponía una columna de fuego para ellos. En el desierto, este pueblo observó maravillas y milagros. Fueron testigos de cosas que incluso culturalmente muchos dicen que no son ciertas, que no son posibles, que simplemente la Biblia es un libro metafórico. Pero esto fue real, permítame decirles, esto fue real. Tan real que el día de hoy, en el lugar en el que el pueblo de Israel cruzó el Mar Rojo, hay vestigios en el fondo del mar de restos de carruajes y de ruedas. Lo invito para que hoy, en medio de tanta información, usted investigue. ¿Por qué estarían ahí? Están ahí porque Dios así lo permitió, y que a su momento cosas sean reveladas para dejar evidencia de su señorío, para dejar evidencia de su soberanía. Para nosotros nos debe de llevar a la reflexión, porque aún en medio de lugares en donde parece que no escuchamos una sola voz, en donde parece que estamos solos, en donde parece que no encuentro la salida, que estoy desesperado, que de lo único que me percato es de que a veces estoy abriendo mi boca para exclamar y pidiendo ayuda y diciendo: Dios, ¿dónde estás? Ayúdame. Y nuestra voz parece perderse sin que nadie escuche. Pero muchos hoy pueden dar testimonio de que cuando han experimentado esto, Dios no les ha abandonado. Dios de ninguna manera los ha dejado, sino que los ha sostenido. Para nosotros en el día a día, cada día es un milagro en esta tierra. Y podemos ver la mano de Dios en alimento, en provisión, en refugio, aún en esperanza. Nuestro Señor Jesucristo estuvo en el desierto, y ¿qué encontró al final de los 40 días y 40 noches? Encontró un personaje que se presentó en su vida, el espíritu de maldad, Satanás. Cuando estamos en el desierto, cuando pensamos que no encontramos la salida, déjeme decirle que se va a presentar un personaje para distraernos, para dejar de contemplar a Jesús, para dejar de pensar en Dios, para olvidarnos de la palabra. Y Dios nos da una enseñanza tremenda, porque Él era la palabra misma. Nuestro Señor Jesucristo era la palabra misma, de tal manera que cuando este personaje se presentó, tratando de engañarlo, tratando de mentirle, como nos ocurre cuando estamos en necesidades, cualesquiera que éstas sean. Creo que todos hemos experimentado alguna situación al respecto. Cuando nos sentimos violentados, cuando nos sentimos engañados, cuando esto nos lleva a la frustración y a la impotencia de pensar que estamos solos, quizás valdría la pena pararse y reflexionar para saber si verdaderamente Dios me ha abandonado, o si soy yo el que ha endurecido su corazón, ha endurecido su mente y no permite que podamos ser sensibles a la presencia de Dios. Y Dios dice que hay algo que tenemos que hacer, porque no sabemos en qué momento vamos a entrar en el desierto. Y es llevar una provisión.
No se trata de una provisión económica. No se trata de que usted lleve mucho dinero. No se trata de que usted trate de tener control sobre las distintas situaciones de su vida para el día malo. Se trata de que podamos entender que la provisión para nosotros en el día de la prueba, en el día malo, es la palabra de Dios. Es la palabra de Dios. La palabra de Dios escrita. Y también la palabra de Dios que yo puedo pronunciar y repetir hasta que se permanezca en mi mente, hasta que se atesore en mi corazón. Jesús pudo enfrentar como hombre al enemigo, porque cuando vino a tentarlo, Jesús exclamó: escrito está, escrito está. Dios ya lo dijo. Y cuando usted tiene la palabra de Dios para el momento de la prueba, Dios nos llama para que esa palabra salga de nuestra boca y que podamos enfrentar a ese mundo de maldad, a ese mundo espiritual que trata de robarnos la esperanza, que trata de menguar nuestra fe. No hay otra manera, no hay otra manera. Ciertamente Dios permite muchas cosas, pero nosotros tenemos que ir a la palabra. ¿Cuántas veces nos hemos conformado con acudir con personas que quizás sabemos que están comprendiendo la palabra, que están siguiendo la palabra, y les pedimos que hagan algo por nosotros, que oren por nosotros, que levanten la voz por nosotros? Y ciertamente Dios lo permite, pero en la exhortación final, Dios nos dice que somos nosotros los que tenemos que ir a la palabra. Y no le estoy hablando de algo que Dios no nos haya permitido experimentar en esta casa. En alguna ocasión yo les comenté que por alguna razón físicamente no me sentía bien. Era de madrugada. Pensamientos vinieron a mi mente. Específicamente un pensamiento de pensar que iba yo a morir en esa madrugada. No me sentía mal, pero no me sentía bien. Y el pensamiento empezó a tomar forma y fuerza. Y empecé a reflexionar sobre lo que tenía que hacer. Avisar a mi familia, salir al hospital, hacer algo. Y dije, pero no siento nada, pero no me siento bien. Y déjenme compartirles que esto es lo maravilloso. En medio de estos pensamientos, que ciertamente no son pensamientos de bien, cuando uno se enfrasca en estos pensamientos, yo a nadie le importo, yo estoy enfermo, nadie ve por mí, no tengo recursos, no tengo dinero, no tengo esto, no tengo el otro, todos me han abandonado. En medio de todos esos pensamientos, va a surgir un pensamiento si usted está almacenando la palabra de Dios en su mente y en su corazón y la está atesorando. Vino un pensamiento a mí. Y el pensamiento, no le puedo decir que yo me lo puse para pensar en él. Simplemente que este pensamiento, en ese momento, era la respuesta de Dios. Y el pensamiento fue: ¿qué les dices tú a tus pacientes? ¿Qué les dices tú? Y yo dije de manera audible: la palabra, la palabra, la palabra, la palabra. Y cuando yo empecé a expresar la palabra, la palabra, la palabra, empezaron a venir versículos. El primer versículo que vino a mi mente
Fue el Salmo 23, en el que empieza diciendo: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tu vara y tu cayado me dan la fortaleza, la expectativa de levantarme y de seguir adelante, porque yo sé que tus pensamientos son de bien, yo sé que tú no me vas a dejar, yo sé que tú me vas a llevar a lugares en donde yo pueda tener esta comunión contigo. Yo sé que tú me dices: levántate, esfuérzate, ve hacia el frente, no te voy a dejar, no te voy a desamparar. Y pasaje tras pasaje, yo soy el Dios que te sostiene con mi diestra de poder, dice el Señor. Pero no puede venir si no almacenamos para el día malo. Y aquí está Juan el Bautista, que por cierto era primo hermano de nuestro Señor Jesucristo, 6 meses mayor. Juan el Bautista murió antes de los 30 años. Fue decapitado. No fue una muerte hermosa. También es motivo de reflexionar en ello. En el desierto, cuando empezaron a desobedecer y a quejarse los israelitas, hay varios episodios. Uno de ellos dice que empezaron a ser mordidos por las serpientes. En el desierto hay animales ponzoñosos. En nuestra prueba, en nuestra necesidad, van a presentarse, y lo digo entre comillas, animales que van a tratar de envenenarnos, de inyectarnos el veneno, con la única finalidad de que yo no le dé gloria a Dios. Y de que no mostremos un corazón agradecido permanentemente para Él. Moisés fue delante del Señor y le dijo: Señor, el pueblo está muriendo. Y recibió una instrucción: levantar una serpiente de bronce en el desierto, y con una indicación específica diciendo: aquel que se ha mordido y que vea hacia la serpiente de bronce que tú vas a levantar en medio del campamento, serán sanos. Para nosotros, lo que se levantó en nuestra vida fue la cruz, la representación de nuestro Señor Jesucristo, para que yo ponga mis ojos permanentemente en Él y que yo crea en su palabra, que dice: el que cree en mí, el que cree en mí, el que cree en mí, ciertamente vivirá. Andar en el desierto, motivo de reflexión. Juan decía: soy una voz que clama en el desierto. Malaquías 3:1 e Isaías 43 hablaban de que esto iba a ocurrir en su momento. Isaías 43 dice: voz que clama en el desierto, preparad el camino, enderezad calzada en la soledad. Enderezar calzada en la soledad. Enderezar calzada en la soledad a nuestro Dios. Malaquías dice: he aquí que yo envío a mi mensajero, el cual preparará camino delante de mí, y vendrá súbitamente a su templo el Señor, a quien vosotros buscáis. ¿A quién está buscando usted el día de hoy? ¿En quién está depositando su confianza? ¿En los hombres? ¿Tiene usted problemas económicos y quiere salir corriendo al monte de piedad? ¿Quiere salir para utilizar su tarjeta de crédito y abrir puertas de deuda de las cuales después no se puede salir? En mi profesión, ciertamente los médicos no tienen todas las respuestas. Y aquellos que no son temerosos de Dios quizás incurran en prácticas que no son correctas.
Pero al margen de esto, muchos saldrán corriendo detrás de astrólogos, de adivinadores, de hechiceros, de brujos, tratando de encontrar una solución para su problema, depositando su confianza y su fe en estas cosas, cuando Dios dice, voltea hacia mí, voltea hacia mí, voltea hacia Jesús, el autor y consumador de la fe. Conoce las promesas que Él tiene a través de su palabra. Pero para que yo pueda entenderlo, necesito tener un cambio de mentalidad, necesito tener un cambio en mi vida. Y este cambio de mentalidad tiene que ver con volver a Dios. Tiene que ver con reconocer a nuestro Señor Jesucristo. Y este es el concepto de arrepentirse. Arrepentirse quiere decir, pues es que yo hice algo malo y ahora lo corrijo. Pero la palabra de Dios va mucho más allá. Yo puedo estar viviendo una vida sin Dios y esto ya debe ser motivo suficiente para que yo reconozca a Dios y le diga, Señor, perdóname, porque no entendía, no comprendía, no tenía discernimiento, estaba ciego. Pero hoy puedo ver, hoy mis ojos pueden ver al Señor. Y si tú puedes ver al Señor hoy, Él no te va a dejar y Él no te va a desamparar. La palabra de Dios debe de traer un cambio para nuestra vida. Debes tener un cambio manifiesto. Debe ser un cambio radical en el que los demás también puedan ser testigos de esto. Juan el Bautista exhorta y dice en Mateo 3:8, hagan pues frutos dignos de arrepentimiento. ¿Qué significa esto? Significa la evidencia externa ante los demás de que algo está pasando en mi vida, de que ahora mi lenguaje es distinto a como lo hacía, de que ahora la manera de conducirme para con los demás es distinta cada día, de la manera en que hablo refleja que algo está sucediendo, y que seguramente muchos de ustedes pueden dar testimonio de esto cuando las personas que están a su alrededor empiezan a ser impactadas y les dicen, tú no eres el mismo. Algo distinto tienes. No sé qué es, pero hay algo distinto. Lo que es distinto ahora es la marca de nuestro Señor Jesucristo. Es la marca que puso con su sangre preciosa para identificarlo como un hijo de Dios. Pero no solo significa que hemos sido marcados, sino que esto conlleva un compromiso para nosotros. Permítame recapitular específicamente en los frutos de arrepentimiento. Debo yo preguntarme, ¿está habiendo cambios en mi vida? Hay manifestaciones de que mi vida está cambiando, por supuesto, a favor y bajo la dirección de la palabra de Dios. Y al haber estas manifestaciones, yo estoy logrando ponerme a cuentas con los demás. Estoy logrando ir delante del Señor para decir, Señor, yo perdono a todos los que me han ofendido. Ayúdame, Señor, a perdonarlos. Hemos ido delante de la presencia de Dios y no simplemente pedir perdón por nuestras ofensas, primeramente hacia los demás y luego hacia el Dios Santísimo. Y después de perdonar hemos bendecido a nuestros enemigos. Hacemos el bien para aquellos que buscan hacernos daño.
oro por aquellos que me persiguen y desean mi mal, intercedo por ellos. No es un tema fácil, nada fácil. Pero si nos mantenemos en la palabra de Dios, si Dios permite nuestra estancia por ciertos desiertos en nuestra vida, al final, así como ocurrió con el pueblo de Israel, alcanzaron la tierra prometida, alcanzaron las promesas. Para nosotros es exactamente igual. Y la mayor promesa es tener la certeza total, permanente y absoluta de que Dios está ahí con nosotros. No importan las circunstancias, como lo expresó el apóstol Pablo, ni las persecuciones, ni la forma en que me persiguen, ni las prisiones, ni las cadenas físicas. Nada podrá separarme del amor en Dios que es en Cristo Jesús. Regresemos a casa el día de hoy. Reconozcamos nuestra condición delante de Dios y después delante de nuestro prójimo. Porque esto trae beneficios, dice el Salmo 32:5. Mi pecado te declaré y no encubrí mi maldad. Y dije, confesaré mis transgresiones a Dios, y Dios perdonará la maldad de mi pecado. Primera de Juan 1:8 y 9 dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, y la verdad no está en nosotros. Pero si confesamos nuestros pecados delante del Señor, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Señor, en la medida que ellos confiesen las cosas que han estado equivocadas en su vida, que conforme a tu palabra, Padre, muchos de ellos puedan ser tocados en este día, ahí donde están, Señor. Trae un bálsamo de sanidad para ellos y si tú quieres puedes limpiarlos. Hagamos lo correcto. Dice el libro de Miqueas 6:8. Dios está hablando y nos está diciendo a nosotros, oh hombre, Dios te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Dios de nosotros? Solamente lo que Dios pide es que hagamos justicia y que amemos misericordia y que nos humillemos delante de la presencia de Dios. Juan 15:4-5 nos dice que si hacemos justicia, que si amamos la misericordia, que si podemos humillarnos delante de la poderosa mano de Dios. Juan 15:4 dice, entonces estarán junto a mí, permanezcan junto a mí, como el pámpano permanece junto a la vid, y entonces vosotros daréis fruto abundante, porque separados de mí, nada podéis hacer. De tal manera que el sello para aquel que ha decidido seguir a Cristo, para aquel que ha decidido no volver atrás. La palabra de Dios dice, Mateo 7:16, porque por sus frutos los conoceréis. No puede el árbol malo dar frutos buenos, ni el árbol bueno dar frutos malos. Y todo árbol que no da buen fruto será cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos os conoceréis. La pregunta y reflexión para nosotros de día es, ¿tenemos frutos que están hablando de lo que Dios está haciendo en nuestra vida?
Si no es así, es tiempo de volver a casa. Es tiempo de volver delante de la presencia de Dios. Que el Señor los bendiga, que tengan un excelente día. Gracias, gracias al Señor. En el nombre de Cristo Jesús.